cuando a uno le empieza a trabajar el cerebro. En el terrible panorama que vemos de la Iglesia Católica del siglo XVI, no debemos dejar de recordar que había gente que siglos atrás habían empezado a hablar de reformar la Iglesia Católica. A eso se les llama los precursores de la Reforma. Y alguna de esa gente tuvo una suerte diferente. Algunos los hicieron santos, a otros los quemaron en la hoguera. Pero quedó de ellos el recuerdo, quedaron de ellos comunidades, y con orgullo yo puedo decir que de los valdenses, que es uno de los grupos más antiguos que existe, la familia de mi madre descendía en Italia, en el norte de Italia. Así que eso todavía me hace sentir más protestante. Pero vamos al comienzo. A partir del momento que la Iglesia Católica se hace la Iglesia oficial del Imperio Romano, que eso ocurre más o menos en el siglo IV, especialmente después de que Constantino empieza a dar apoyo a la Iglesia cristiana, empieza a haber movimientos de reforma dentro de la Iglesia, de los cuales se oye muy poco, y que esos movimientos, mucho no se sabe, y se sabe por la boca de los opositores, o sea, la boca de quienes los estaban torturando, o los que los estaban criticando. Pero siempre a lo largo de toda la historia del cristianismo están esos grupos de renovación. Desde los montanistas en el siglo III, que ellos decían que tenía que haber una disciplina en la Iglesia, hasta movimientos como el adventismo. Hay toda una línea de esos movimientos que muchos hablan, dice, este es la historia del remanente fiel. Recuerdan que del Nuevo Testamento en una época se decía que había solamente 7.000 personas fieles al Señor en Israel, ese era el remanente fiel. Desde el principio de la historia de la Iglesia hasta nuestros días ha habido esos movimientos de renovación. Y no podemos hablar de todos en esta clase, que por supuesto es la última de la noche. Mañana tenemos el resto. Y de paso les quiero avisar, además, que vamos a tener un pequeño examen al final, mañana, y va a haber un mínimo de respuestas, y bueno, y vamos a ver qué castigo les damos a los que no respondieron bien. Pero bueno, seguramente no va a ser tan malo. La primera persona que viene a nuestra mente como precursor de los movimientos de reforma es Francisco de Asís. ¿Cuántos oyeron hablar de Francisco de Asís? Que la Iglesia Católica llama San Francisco de Asís y que por eso existe el nombre de la ciudad y que para la Iglesia Católica ha sido uno de los santos más grandes que existen. Francisco fue un joven rico de la ciudad de Asís que tuvo una experiencia de conversión, decidió restaurar una iglesia ahí en las afueras de la ciudad y renunciar a todo lo que tenía para formar una orden de personas que iban predicando la humildad. Hay una película muy antigua que no creo que ustedes hayan visto, Hermano Sol, Hermana Luna, de Francisco Sefirelli, que muestra a Francisco yendo frente al Papa. Y ahí se ve todo el tremendo oropel, el oro, las joyas de los cardenales, y enfrente de él este monje descalzo que no tenía nada.
Francisco. Fue un golpe muy duro para la Iglesia Católica, pero por el hecho de que Francisco se sometió a la autoridad del Papa, no le pasó nada. Sus monjes mendicantes iban por toda Europa predicando, la gente les ayudaba, pero todos sabían que estos eran monjes franciscanos, pero que eran también católicos. Y su mensaje de humildad sí quedó ahí y quedó en la memoria, pero como un ejemplo que no se podía imitar, porque era un santo. Y claro, los santos llevan vida en santa, pero nosotros no podemos. Así que, claro, San Francisco vivía de lo que le daban, pero no, yo tengo que comprar las cosas con mi dinero. Y San Francisco no tenía dónde dormir, pero no, esas cosas de locos, yo tengo que dormir en mi cama, con los servientes que me atiendan y todo eso. Así que, bendito San Francisco, un ejemplo, pero claro, un ejemplo que no se puede seguir. Pero hubo otro grupo similar que comenzó en la misma época y tuvo una suerte totalmente diferente. Y esos fueron los valdenses. Pedro Baldo era un comerciante de la ciudad de Lyon, en Francia, que decidió hacer lo mismo. Dio todos sus bienes, dejó su familia y se fue a predicar. Pero su movimiento no aceptó el control de Roma. Y porque no aceptó el control del Papa, fueron prácticamente exterminados. Hasta hubo una cruzada. ¿Recuerdan las cruzadas que la Iglesia Católica hizo contra los musulmanes en Jerusalén? Hizo cruzadas contra los valdenses, yendo a las ciudades a identificar personas que eran valdenses y directamente ajusticiándolas, torturándolas. ¿Y cómo identificaban los que eran valdenses? Porque tenían una vida pura. Entonces, si esa persona no se emborrachaba, no robaba, no mentía, trataba bien a su familia, seguro que esa persona es valdense. Y entonces hay que exterminarla. Los valdenses, después de las primeras persecuciones, lo que hicieron fue sumergirse. Y ellos estaban esparcidos por toda Europa y tenían un sistema muy interesante. Sus pastores eran pastores célibes que dedicaban su vida al pastorado itinerante e iban de ciudad en ciudad predicando a las familias que ellos sabían. Ahora, imagínense, bueno, no sé cuántos de ustedes caminarán un poco o mucho. ¿Cuántos de ustedes caminan 1 milla al día? ¿5 millas? ¿Cuántos caminan su vida entera? Y eso eran lo que hacían los barbets, los pastores de los valdenses. Ellos iban y siempre iba uno que era el más sabio y uno que recién estaba comenzando. Iban caminando por Europa y llegando a las casas, predicando, dando la cena del Señor, aconsejando. Y así, nadie sabía dónde estaban los valdenses, ahí iban llegando estos pastores. Y así se mantuvo la llama del espíritu valdense. No tenían Biblias, no eran ricos, pero memorizaban libros enteros de la Escritura. Y ahí llegaban los pastores, se juntaba un pequeño grupo y ahí el pastor les recitaba la Escritura. Imagínense qué cosa hermosa. Estar ahí reunidos con la posibilidad de la persecución
y este siervo de Dios, no leyendo, sino diciendo de memoria. ¿Cuántas cosas nosotros damos por, como se dice en inglés, por granted? Las damos por recibidas tan fáciles. Imagínense qué fue para esta gente. Llegó el tiempo en que los valdenses desaparecieron en Europa, pero quedó un remanente en el norte de Italia, en los valles del Piamonte. Y ahí fue donde un día ellos escucharon de que algo estaba pasando. Ya no eran ellos solos. Había un movimiento del que vamos a escuchar mañana, que estaba comenzando, una efervescencia, la escritura corriendo. Y ellos en sus valles, ahí donde habían ya sufrido persecuciones y martirio, escucharon la palabra de Dios que venía a través de los pastores ahora protestantes, de la que venían de la Reforma. Y ellos decidieron: nosotros somos también protestantes. Pero ahí recibieron el desafío de esos pastores, y era: ya no se podía esconder la palabra de Dios, ya no se podía esconder el testimonio, y ellos debían salir a la luz y construir iglesias, y eso fue lo que hicieron. Y eso los puso todavía más en peligro, porque era un enclave de gente que resistía a la Iglesia Católica en medio de un país católico. Y ahí enviaban expediciones y enviaban ejércitos, y cada vez que llegaba un ejército a los valles, los pobres valdenses se escondían en las montañas. A veces resistían, a veces no. Pero hay un famoso caso cuando 3.000 de ellos estaban escondidos en una cueva, y el ejército del Piamonte encendió fogatas en la entrada, y esas 3.000 personas murieron asfixiadas. Pero ahí ellos seguían aferrados a la Escritura, y así siguieron, remanente fiel, hasta el día de hoy. Están en Italia, están en la Argentina y están en el Uruguay. Comenzaron en el año 1200, en el año 2000 todavía están, y son cristianos como nosotros. Juan Wycliffe. Juan Wycliffe fue un inglés que decidió traducir como pudo algunas partes de la Escritura al inglés. Y tenía un grupo de gente parecida a los valdenses, llamados los loliardos, que iban por todas las partes de Inglaterra predicando lo que habían memorizado de la traducción de Wycliffe. Y eso creó una efervescencia en Inglaterra, que pasó de Inglaterra. Si ustedes se fijan en el mapa, Inglaterra está en un costado, y un poco sobre Hungría van a ver Bohemia. Y estudiantes universitarios de la Universidad de Praga que venían a Inglaterra supieron de Wycliffe. Y uno de sus profesores, el profesor de la Universidad de Praga, empezó a leer la Escritura, y su nombre fue Juan Hus, o Hus. Y esa es una de las figuras trágicas de la Reforma. Lo que es hoy la República Checa era Bohemia entonces. Este profesor predicaba en la ciudad, y las multitudes venían. Y se acuerdan de lo que hablamos del sentimiento nacional. Juan Hus corporizó el sentimiento de los bohemios y se convirtió en un héroe nacional. ¿Qué era
lo que Juan Hus predicaba, la humildad, predicaba la pobreza, a veces, si era necesaria, la fidelidad a la Escritura y la comunión, la Santa Cena, en el pan y el vino. Porque siglos atrás la Iglesia Católica había decidido quitar el vino a la gente, entonces la gente solamente recibía el pan. Por alguna razón, eso fue muy importante para los bohemios. Y un fuerte movimiento se hizo alrededor de Juan Hus. Simultáneamente, en un esfuerzo para poner un poco de control en el desastre que era la Iglesia Católica, se había llamado un concilio, el Concilio de Constanza, en 1415. Eso es una cosa que me olvidé decirles que había pasado. En ese momento había 3 papas. Había un papa, y luego un antipapa, y luego nombraron otro papa para reemplazar a esos 2. Ninguno de esos 2 renunció, había 3. Entonces se hace este concilio en Constanza para decidir quién va a ser el papa verdadero. Y el emperador, que en esa época era quien tenía jurisdicción sobre Bohemia, el emperador Segismundo, invita a Juan Hus a asistir al concilio y le da un salvoconducto. Un salvoconducto es un papel que dice esta persona tiene derecho a pasar y sin problemas. Mucha gente le pidió a Juan Hus que no fuera. Él, sin embargo, dijo, debo ir, porque esa es la manera en que en ese concilio tantos príncipes y potestades y sacerdotes y obispos pueden escuchar la palabra de Dios como es. Y ahí llega Juan a Constanza, no puede hablar, el emperador dice, ese papel que yo le di a un hereje no sirve de nada, pues yo se lo di a un hereje. Y entonces Juan Hus se le dice que se arrepienta de todo lo que ha dicho, que diga que todo lo que ha dicho es equivocado, y él se niega. Y entonces, no importa la protección que el emperador le había dado, un montón de leña fue apilada a sus pies y Juan Hus murió quemado. Pero en este caso la muerte de Juan Hus no significó el final del movimiento, significó que el movimiento creciera en Bohemia y por décadas continuara y siguiera. Se llamó la unidad de los hermanos y ellos siguieron teniendo su propia iglesia aún perseguida, y luego ese grupo se convirtió en lo que se llamó los hermanos moravos, que salieron y fueron los primeros misioneros que surgieron de la Europa protestante, y esos moravos fueron por todas partes, vinieron a América, fueron a los países de América Latina, y todo por la semilla. Esa iglesia existe todavía, es la iglesia morava. Y todo por la semilla que plantó Juan Hus. Lo quemaron, pero la oscuridad no pudo apagar su espíritu. En Alemania hubo otro movimiento, llamado los Hermanos de la Vida Común. Eran grupos que se juntaban para meditar, no se salieron de la Iglesia Católica. Hubo uno de ellos, Tomás Kempis, que escribió un libro hermosísimo que todavía se sigue publicando, llamado La Imitación de Cristo. Este grupo de gente se reunía para orar, para meditar, para apoyarse en llevar una vida sencilla
y para imitar lo que ellos veían, que era la figura de Jesús. No los persiguieron porque quedaron dentro de la estructura. Y una de las cosas que algunos de estos precursores muestran es cómo estos movimientos de reforma, estos movimientos precursores, tuvieron diferentes resultados y diferentes métodos. Algunos de ellos fueron bien visibles en su predicación. Otros lo hacían a escondidas. Ellos se identificaban con una palabra latina que se llamaba ecclesiolae in ecclesia, la iglesita dentro de la iglesia. Y hay en la iglesia de Lindsay, hay una iglesita en el templo y donde los niños ponen sus ofrendas. No he visto si acá hay una. Pero eso me hacía acordar de estos movimientos. Estos movimientos estaban dentro del grupo grande, pero estaban siendo fieles a la Escritura y no estaban en desacuerdo en público con lo que ocurría. Otros no. Otros tomaron la actitud de denunciar lo que veían, porque esa para ellos era la única manera de exponer lo que estaba ocurriendo en el seno de la Iglesia Católica. ¿Cuál de ellos estuvo acertado? ¿Cuál de ellos estuvo equivocado? Esa es una pregunta que me estoy haciendo exactamente en este momento, mientras estoy conversando aquí frente a ustedes. ¿Cuándo es importante el testimonio público? ¿Cuándo hay lugar para la piedad privada a escondidas? Hubo otro grupo simultáneo que no lo puse aquí en la lista, eran los iluminados españoles o los alumbrados españoles. Y ellos también empezaron a trabajar unidos en España alrededor del año 1450, a estudiar la Escritura cuando podían, a mirar los abusos que veían en la Iglesia Católica, pero se quedaron dentro de ellos. Y hubo otro líder, que tampoco lo puse aquí, llamado Erasmo de Rotterdam. Fue él quien tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Era un holandés. Y él era un hombre del Renacimiento, un hombre instruido, un hombre enamorado de las artes. Pero él trató de reformar la Iglesia Católica desde adentro. Y murió dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué podemos aprender de toda esta gente en nuestra circunstancia de hoy? Nosotros ya no vivimos en una sociedad donde todos tienen que ser de la misma religión. Pertenecemos a una iglesia donde no hay abusos, o por lo menos no los vemos. ¿Qué significa llevar una vida de imitación a Cristo en mitad de todos los problemas que vemos? ¿Cuánto de nuestra participación en la iglesia, aunque sea una iglesia sin problemas, cuánto de nuestra participación es una participación acomodaticia? Porque bueno, estamos ahí. Y bueno, y el sábado o el domingo vamos a la iglesia y participamos. ¿Y dónde? ¿Cuánto queda en nosotros del fuego de esta gente,
de quien aprendemos, que fueron precursores, y todavía hay más que vamos a seguir hablando. ¿Se imaginan lo que es dar todo lo que uno tiene? Todo, incluso la familia, como hizo Pedro Baldo, y salir a predicar, sin saber dónde uno iba a dormir, sin saber dónde uno iba a comer. Imagínense las cosas que pasaban en la mente de Juan Hus cuando le decían: vas a tener la vida si te retractas de lo que dices. Sus pensamientos cuando el humo lo estaba ahogando y sus pies y su cuerpo se estaban quemando en la hoguera. ¿Podemos imaginar eso? ¿Cuántos de nosotros, incluso yo, pensamos que es muy importante imitar cada día a Jesús? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es la persecución? Bueno, tal vez lo sabemos ahora, por cosas que están pasando, por cosas que nos hacen mantener inseguros y a muchos enojados por las injusticias que se están haciendo con nuestro pueblo. Pero imagínense lo que es ser perseguidos sin tener nadie a quien recurrir. Nadie que te proteja. Imagínate a tus vecinos espiando para ver si el sábado hay actividad en tu casa, porque si no hay actividad eres posiblemente un judío escondido y mereces la muerte, a menos que te bautices. No estamos acostumbrados a esas cosas, porque vivimos en un país donde hay libertad, porque venimos de lugares donde ya no hay persecución. Un amigo mío vino hace unas semanas de Colombia y decía, ¿hay algún colombiano aquí? Bien. Decía que es increíble lo que está pasando en Colombia. La cantidad de gente que está yendo con Biblias en las manos. Las iglesias enormes. Iglesias de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 miembros. Donde una señora le dice, yo me voy a tener que hacer cristiana porque todas mis amigas son cristianas y si yo no me hago como ellas, me voy a quedar sola. Y pocos recuerdan que 50 años atrás creyentes eran martirizados en Colombia por su fe, perseguidos por su fe. Como la semilla sembrada en la palabra, en sufrimiento, en conocimiento, algún día tiene fruto. Y por eso debemos, reconocer al Señor de la historia. Porque el Señor de la historia tiene en sus manos el destino del universo. Y el sufrimiento de sus hijos e hijas no va a ser en vano. Y ese sufrimiento está ante nosotros hoy para hacernos recordar de que hay un camino más excelente.
Y que si hay hoy cosas que nosotros podemos sentirnos agradecidos, disfrutémoslo. Pero recordemos que el destino, y nunca sabemos lo que va a pasar, si algún día va a haber nuevamente sufrimiento y persecución. Y si lo hay, recordemos a nuestra gente que hay un Dios que exalta a los humildes y humilla a los poderosos. Y que al final del tiempo, al final de la historia, ese Señor reinará sobre la creación entera. Otro poquito sobre otros movimientos que comenzaron también en la misma época. Y voy a volver sobre ellos mañana, pero ya quisiera aprovechar este tiempo para hablar un poco de los hermanos suizos. Cuando nosotros hablamos de los reformadores, muchas veces pensamos que los reformadores fueron grandes personas, y lo fueron. Pero ustedes saben también que grandes personas pueden tener errores y pueden equivocarse. Y hubo un reformador en la ciudad de Zúrich, Ulrico Zwinglio, que comenzó un movimiento de reforma en 1520, más o menos. Era un ex sacerdote, y fue una reforma que se basó en lo que el gobierno decía. Entonces Zwinglio le decía al consejo de la ciudad, y se acuerda que les dije que había muchas ciudades independientes, y eso ocurría en Suiza también, donde había ciudades como Berna, Zúrich, Ginebra, que eran prácticamente ciudades-estados. Entonces, bueno, Zwinglio decía, bueno, hay que decirle, le decía al consejo, el domingo todos tienen que estar en la iglesia. Y entonces ahí salía el pregonero del gobierno a decirle, el domingo todos van a la iglesia. Y era una cosa muy parecida al final de lo que existía con la Iglesia Católica. Y era la religión unida con el Estado. Había un grupo de jóvenes que eran seguidores de Zwinglio y que empezaron a leer la Escritura y dijeron, ¿eso no es lo que la Biblia dice? ¿Cómo puede ser? ¿La Biblia no habla del bautismo de niños? ¿La Biblia no habla del gobierno diciendo lo que los cristianos deben hacer? ¿La Biblia no habla de tomar las armas? ¿La Biblia no habla de nosotros ser cristianos porque nacimos en esta ciudad? Y empezó a haber debates entre Zwinglio y este grupo de personas. 3 de ellos se llamaban Conrado Grebel, Felix Manz y Felipe Blaurock. Y en una de las cosas, uno de los episodios más tristes de la Reforma, fue que esos protestantes de Zúrich, pero antes que nada, quiero decirles qué pasó. En enero de 1525, este grupo de personas, reunidos en una cocina, decidieron que la iglesia verdadera no se basa en gente bautizada de niños, sino en gente que toma una decisión adulta y se bautiza. ¡Qué bien!, decimos nosotros. Bueno, todos hemos sido bautizados. Pero aquellos que se bautizaban de adultos en Europa eran rebautizados. Y el rebautismo estaba castigado con la pena de muerte. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que por ir a las aguas del bautismo nos esperan para matarnos, diríamos, bueno, también esperemos un tiempito, porque claro, el agua está fría, que yo tengo cosas que hacer?
esa gente, sabiendo que lo que estaban haciendo significaba que eran reos de muerte, igual lo hicieron. Y empezaron, ¿y qué pasó ahí, en esa cocina? Uno de ellos tomó un cucharón y echó agua sobre la cabeza del otro, no tenían donde sumergirse. Y el movimiento se empezó a extender y extender y extender, aún con esa gente sabiendo que al bautizarse eran reos de muerte. Y el episodio más triste fue que en esa ciudad protestante, la ciudad de Zúrich, empezaron a perseguir a estos jóvenes y a Felix Manz y Felipe Blaurock los ataron de pies y manos y en una parodia horrenda del bautismo los arrojaron a las aguas del río Limmat para que se ahogaran. hace 2 años, 3 años, la ciudad de Zúrich finalmente reconoció lo que habían hecho y pidieron públicamente perdón. Estamos hablando, ¿cuánto? De 1527 al año 2004. Bastantes años. Y esa gente, otra vez, no temía perder su casa, no temía morir por seguir a Cristo. Para ellos, el cristianismo estaba ejemplificado en lo que dice la primera carta de Juan. El que dice ser de él debe andar como él anduvo. Y recordaban que Jesús les había dicho que en el mundo tendréis persecución, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese movimiento se extendió por toda Europa. Pero lamentablemente hubo un episodio muy trágico en la historia de ese movimiento. Un grupo de fanáticos se apoderó de una ciudad, la ciudad de Münster. Y en el año 1535 dijeron que el reino de Dios iba a venir a establecerse en Münster y eligieron un profeta que después se declaró rey. Echaron a todas las personas que podían de la ciudad, establecieron la poligamia y anunciaron que ya el reino de Dios se instalaba y que toda la gente debía venir a esa ciudad. Fue la mejor cosa que les pudo ocurrir a los que se oponían a estos reformadores. Les entregaron en bandeja la excusa. Y esa ciudad fue rodeada, esa ciudad fue totalmente, los que habían quedado ahí fueron totalmente, fueron hechos cautivos, muchos fueron muertos. Sus líderes fueron puestos en jaulas de hierro, colgadas de la torre de la iglesia mayor, y ahí dejar que se murieran y se pudrieran. Y las jaulas siguieron ahí por 350 años. Recién las bajaron en el 1880. Ese fue un exceso total del movimiento. Y esa es la otra cosa que nosotros también debemos entender. Cuando miramos a la Reforma, tenemos esta gente que era realmente siervos de Dios, pero que sin una guía de los hermanos, un estudio de la palabra compartido en comunidad, podían llegar a errores. Y esos movimientos han ocurrido en la historia de la humanidad por muchas veces.
hace un tiempo estaba leyendo una historia del pueblo judío y ahí estaba la cantidad de Mesías que han aparecido en diferentes siglos. Pero este hecho trágico surgió en Münster, en la ciudad de Münster. Surgió de un movimiento que era una cosa extraordinariamente buena. Y ahí, por supuesto, la parte buena del movimiento siguió. La parte mala expiró en esa ciudad de Münster. Pero eso le dio un nombre malo al movimiento. Ellos llamaban a ellos mismos anabautistas, que quiere decir rebautizadores. Entonces, a partir de lo que había pasado en Münster, ellos decidieron llamarse con otro nombre. Porque, claro, no sé, es como si ustedes decidieran ir por las calles diciendo, yo soy miembro de la sociedad de los asesinos. Es lo mismo identificarse como ellos como anabautistas. Acuérdense de lo que pasó en Münster. Entonces ellos empezaron a tomar otros nombres, y uno de los nombres que tomaron fue el de menonitas, porque había un ex sacerdote holandés llamado Menno Simons, de quien también habla el conflicto de los siglos, pero brevemente, que cuando ocurrió ese episodio terrible de Münster, este hombre los acogió, los instruyó y permitió que como una comunidad esos antiguos anabautistas no solamente continuaran hasta el día de hoy como una iglesia como los menonitas, sino que influyeron a los bautistas, sino que influyeron a otros e incluso a los adventistas. Porque ¿no es tan importante para los adventistas la libertad religiosa? El hecho de ser miembros de la iglesia en una confesión adulta, donde antes de estar de entrar al agua, te preguntan si estás seguro de lo que quieres hacer. Y bueno, de ese sufrimiento que ocurrió en esa gente, también al día de hoy hay millones y millones de cristianos que siguen teniendo esas mismas doctrinas, porque un día de 1525 un grupo de jóvenes decidió que la iglesia única verdadera es la iglesia de los creyentes. Y solamente los adultos pueden ser creyentes, porque los adultos pueden dar la vuelta al pecado y tomar la decisión de aceptar al Señor. Y también muchas otras cosas de las cuales vamos a hablar cuando nos toque mañana hablar sobre este movimiento.